19 de diciembre de 796 después de Cristo. La gente de todo el mundo mira el cielo nocturno consternada, con los ojos muy abiertos por la ansiedad. La luna es enorme y de color rojo sangre, tan grande como nunca habían visto en su vida. Y nunca volverán a ver, porque esto fue lo más cerca que la luna había estado jamás de la Tierra, hasta 1100 años después. El 4 de enero de 1912, la gente de la Tierra fue testigo de un evento muy similar, una enorme luna roja en el cielo nocturno. En ese momento ya se sabía que la superluna era solo un fenómeno natural, pero aún así podría haber resultado un mal presagio para el Titanic, que zarpó 3 meses después para nunca llegar a su destino. La luna afecta en gran medida a las mareas en la Tierra. Sin nuestro satélite natural, no habría movimientos de marea en el planeta, y lo más probable es que la vida no hubiera aparecido en absoluto. Cuanto más cerca está la luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad del satélite. En 1912, la luna estaba tan cerca que causó una gran conmoción en muchas partes del mundo e incluso hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Los enormes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur, llevados por las corrientes oceánicas. Eran lentos y amenazantes, volviendo peligrosas muchas rutas de barcos. Pero lo peor era que no estaban solos. El evento de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea de primavera. La alineación de la luna, el sol y la tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes. Y el día anterior, nuestro planeta se acercó más al sol, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, tienden a derivar hacia las aguas costeras de Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir adelante necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. Y la marea de 1912 era tan alta como podía ser. Muchas rutas de navegación se cambiaron hacia el sur debido a una cantidad anormal de icebergs que se movieron desde el norte en los meses siguientes. Pero no el Titanic, que fue apodado insumergible. El gran barco de vapor surcó el Atlántico de manera rápida y segura, hasta que encontró su espantoso destino el 14 de abril. Sin embargo, la abundancia de hielo en el Atlántico Norte no era una ocasión tan rara, por lo que no podría ser la única razón del accidente. Los investigadores han demostrado que el Titanic había recibido varias advertencias de icebergs solitarios e incluso campos de hielo de otros barcos. Por ejemplo, a las 9:40 p.m., el Mesaba, un transatlántico que pasaba no muy lejos, le indicó al Titanic que había un campo de hielo en el camino. Aunque era obligatorio, el mensaje nunca se transmitió al puente. Los operadores de radio inalámbrica a bordo del barco estaban ocupados con los mensajes de los pasajeros. Lo mismo sucedió cuando el Californian, aproximadamente a 37 kilómetros de distancia en ese momento, envió una advertencia de un campo de hielo. El operador de radio del Titanic incluso regañó al Californian por interrumpirlo. Mientras tanto, estaba oscuro afuera, y el océano estaba inusualmente tranquilo. La superficie casi plana del agua hizo que a los vigías del Titanic les resultara más difícil ver los icebergs de más adelante. Cuando las olas chocan con un iceberg, sus crestas se ven claramente contra las aguas circundantes más oscuras, pero cuando el mar está en calma, no hay nada que se estrelle. Lo que empeoró aún más la situación fue que los binoculares estaban guardados en una caja fuerte y la llave había quedado en tierra por accidente. Entonces, cuando los vigías finalmente notaron la fatídica roca de hielo, ya era demasiado tarde. Otro detalle oscuro fue que el iceberg podría haber sido en realidad lo que se llama un iceberg negro. Si tuvieras que dibujar un iceberg, apuesto que sería un enorme trozo de hielo blanco cubierto de nieve. Pero aquellos que han visitado la Antártida saben que los icebergs vienen en millones de tonos. Pueden ser multicolores, estampados, rayados o negros. El hielo del que está hecho un iceberg negro puede ser extremadamente puro, sin burbujas de aire ni grietas. En este caso, no hay nada que disperse la luz. El iceberg lo absorberá todo y se verá negro. O un volcán en erupción puede cubrir un glaciar con ceniza volcánica. Entonces el hielo que se desprenda de este glaciar también será de color oscuro. Los témpanos negros, suaves y puros se forman cuando un iceberg se vuelca después de que su parte superior se ha derretido, cambiando la distribución del peso. El agua de abajo suaviza el hielo y no hay aire allí para formar escarcha, por lo que la nueva punta absorbe la luz y se ve oscura. Los investigadores están bastante seguros de que las acciones de la tripulación que siguieron también fueron un error. En primer lugar, el primer oficial del Titanic ordenó una maniobra de porte al ver el iceberg, pero también le dijo a la tripulación que invirtiera los motores. La maniobra consistía en girar el barco primero a la derecha y luego a la izquierda para girar el casco y evitar lo peor. Si la tripulación no hubiera hecho eso, el iceberg podría haber atravesado todo el costado de estribor o derecho del Titanic, haciendo que zozobrara y se hundiera en cuestión de minutos.
Pero la orden de los motores inversos probablemente fue un error. Muchos expertos coinciden en que una colisión frontal con el iceberg a toda velocidad habría disminuido el daño al barco, porque la proa del Titanic era mucho más resistente que sus costados. E incluso si se hubiera roto, se habrían dañado e inundado menos compartimientos estancos y el barco se habría mantenido a flote. La velocidad debería haber disminuido mucho antes, cuando se recibieron las primeras advertencias de campos de hielo. A la mitad de la velocidad, los vigías del Titanic pudieron haber notado el iceberg desde una distancia mayor y advertido a los oficiales mucho antes, y eso le habría permitido maniobrar lejos del peligro con mucha anticipación. Se podría decir que el Titanic debería haber usado los frenos y haberse detenido por completo en lugar de maniobrar, pero la cuestión es que los barcos no tienen frenos. En un automóvil, las pastillas de freno agarran con fuerza los rotores de las ruedas y causan mucha fricción, lo que básicamente impide que se muevan. Y si las ruedas se detienen, causan fricción con la carretera, y más fricción significa menos velocidad. Esto hasta que el automóvil finalmente se detiene. Sin embargo, no funciona así en el agua. Los barcos generalmente se mueven con la ayuda de un chorro de agua disparada desde una boquilla o utilizando hélices. Si simplemente detienes la corriente o la hélice, no será suficiente para detener el barco. El poder de la inercia lo llevará adelante por bastante tiempo antes de que finalmente se detenga. Es por eso por lo que invertir los motores es la mejor estrategia que existe. La corriente o la hélice funcionará en la dirección opuesta deteniendo la embarcación. Si no se detiene, entonces por supuesto continuará empujándolo hacia atrás. Otro problema, sin embargo, es que los barcos, especialmente unos tan grandes como el Titanic, son mucho más pesados que cualquier automóvil o incluso un camión. Cuanto más masivo es un objeto, más difícil es detenerlo. Entonces, incluso si el Titanic hubiera sido un vehículo terrestre equipado con ruedas, detenerlo por completo habría tomado varios minutos. Por eso también, por ejemplo, los trenes no pueden detenerse por completo en segundos, son demasiado pesados y la inercia de los vagones detrás de la locomotora los desviaría de las vías y provocaría un desastre. Cuando el Titanic envió una señal de socorro, varios barcos la recibieron y respondieron, pero estaban demasiado lejos. El más cercano resultó ser el Carpathia, pero tardó 3 horas en llegar al barco de vapor que se hundía y rescatar a los pasajeros supervivientes en los botes salvavidas. Pero otro barco había estado mucho más cerca del lugar del accidente y podría haber estado allí en 1 hora. Sin embargo, no llegó en absoluto. Era el Californian, el mismo transatlántico que antes había advertido al Titanic de un campo de hielo. La radio inalámbrica del Californian se había apagado durante la noche, por lo que la tripulación no pudo escuchar la llamada de socorro. Pero pronto el Titanic comenzó a disparar cohetes de señales y no había posibilidad de que el Californian, que estaba a 32 kilómetros, no los viera. Más tarde, en la corte, la tripulación testificaría que sí vieron los cohetes, pero también vieron un barco aproximadamente a la mitad de la distancia del Titanic y pensaron que era ese barco el que estaba enviando señales de socorro. Intentaron contactarlo usando una lámpara de señal, pero la nave no respondió. Cuando se dispararon los cohetes, la tripulación del Californian despertó al capitán, pero este ordenó seguir enviando señales luminosas en lugar de encender la radio. Al final, esta decisión podría haber sido fatídica para el Titanic. Los registros no muestran ningún otro barco tan cerca del Titanic esa noche, pero la tripulación del Californian fue unánime en que habían visto algún barco. Es más, algunos pasajeros del Titanic también afirmaron haber visto una embarcación dirigiéndose hacia ellos, aunque nunca llegó al barco de vapor que se hundía. Algunos incluso estaban dispuestos a creer que era un barco fantasma, pero la verdad probablemente era mucho más simple. Debía haber sido un barco de caza furtiva, entonces habría tenido sentido que se mantuviera con perfil bajo y, por supuesto, no habría existido ningún registro al respecto. Otra posible causa del accidente fue una franja de espejismo, un fenómeno conocido desde la época de los vikingos, pero que solo llamó la atención del público a principios de 2021. Las franjas de espejismo aparecen en aguas claras y tranquilas cuando se superpone aire frío justo encima de la superficie por corrientes más cálidas. La luz viaja a través de estas capas de una manera anormal, refractando inusualmente y creando un horizonte falso. Gracias a eso, a veces se pueden ver barcos volando por encima del agua en la distancia. Si bien esto es simplemente curioso cuando estás en tierra, puede causar errores de navegación en el mar. Este fenómeno es más frecuente en las regiones árticas en primavera, y ese era exactamente el lugar y el momento del fatídico viaje del Titanic. Una vez más, la noche del accidente era tranquila y clara, no había luna, y los vigías tuvieron bastante dificultad para distinguir los alrededores tal como estaban. Pero la mezcla de aire de diferentes temperaturas creaba una banda de neblina que jugaba con sus ojos y empeoraba aún más la visibilidad. No podían distinguir la superficie del mar del cielo nocturno, y los icebergs también permanecieron ocultos durante demasiado tiempo. Debido a las condiciones de calma, los oficiales superiores ordenaron al Titanic que avanzara casi a toda velocidad, a pesar de varias advertencias de campos de hielo alrededor, y más adelante. Si hubiera ido más lento, los vigías podrían haber notado el iceberg lo suficientemente temprano como para evitarlo, pero tal como estaba, cuando el témpano finalmente se asomó entre la bruma, ya era demasiado tarde para rodearlo.
La franja de espejismo también podría explicar la falta de acción del Californian que mencioné anteriormente. El falso horizonte podría haber hecho que los vigías del Californian tomaran el enorme Titanic por un barco mucho más pequeño y mucho más cerca de lo que realmente estaba. La tripulación no reconoció la embarcación e intentó contactarla con la lámpara de señales, y cuando los cohetes se dispararon, la misma bruma hizo que parecieran estar muy bajos sobre el horizonte. Esto causó mucha confusión a bordo del Californian, y la tripulación simplemente no supo qué hacer. Los restos del Titanic aún siguen en el fondo del Atlántico Norte. Días después del accidente, nacieron propuestas para recuperar el barco, que estaba dividido en dos partes distintas, pero el desarrollo de la tecnología no lo permitió hasta la segunda mitad del siglo XX. Las primeras imágenes de los restos del Titanic aparecieron el 1 de septiembre de 1985, cuando el Largo, un trineo sumergible de 5 metros, descendió a unos 4.000 metros y halló las calderas del Titanic. Las expediciones posteriores recuperaron fragmentos pequeños del barco e incluso una gran sección de su casco. Los científicos que analizaron los hallazgos llegaron a la conclusión de que la principal razón del hundimiento del Titanic podría no haber sido la colisión con el iceberg, sino la fragilidad de su construcción. No había una enorme grieta en el casco, como se pensaba en un principio. En su lugar, había una serie de cortes más pequeños y finos a lo largo del casco, así como algunas uniones separadas. Esto llevó a los investigadores a creer que se había utilizado un acero de baja calidad o remaches débiles. Una vez avanzada la segunda mitad del siglo XX, aparecieron numerosos proyectos para recuperar el Titanic del fondo del océano. Entre las más populares se encontraba la de levantar el barco con aire comprimido. Hasta se escribió un libro sobre el tema, como si realmente hubiera ocurrido, pero nunca se puso en práctica. Para hacerlo, se necesitarían varios cientos de tanques grandes de aire comprimido. Como el aire es más ligero que el agua, los tanques flotarían hacia la superficie y, en teoría, arrastrarían el barco hundido con ellos. Pero los problemas comienzan una vez que los tanques descienden al agua. Flotarían inmediatamente hacia arriba. Habría que sujetarlos con cables y llevarlos al fondo con un potente submarino. Y como habría literalmente cientos de esos contenedores, se necesitarían varias decenas de embarcaciones. Hacer varios viajes con un solo submarino también funcionaría, pero aparecería otro problema al dejar los tanques en el fondo. Habría que anclarlos para que no floten entre los viajes de ida y vuelta. Además, como la presión en el fondo es muy alta, podrían estallar. Y es probable que la onda expansiva de un estallido dañe el resto de los contenedores, lo que desencadenaría una explosión gigante. El riesgo sería mayor a medida que pase el tiempo, por lo que la operación tendría que ser lo más rápida posible. Otro método sugerido para elevar el imponente transatlántico consistía en envolverlo en una malla metálica y cubrirla con nitrógeno líquido. El razonamiento era que el hielo flotaría hacia arriba, al igual que el aire presurizado de la opción anterior, llevando así el barco a la superficie. Esta idea se rechazó porque envolver toda la nave habría resultado imposible. Hubiera sido necesario levantar un poco el Titanic para envolverlo por debajo. Pero incluso si eso fuera milagrosamente posible, habría que transportar y soltar cientos de tanques enormes de nitrógeno líquido alrededor de los restos del barco. Esta sustancia congelante se comporta diferente bajo el agua y en la superficie. Como habría demasiada agua a su alrededor, abrir los tanques solo haría que burbujeara muchísimo y recordara a agua hirviendo. El nitrógeno líquido se disiparía sin dejar rastro, lo que nos dejaría con toneladas de malla metálica inútil y un esfuerzo en vano. ¿Y qué tal con los imanes gigantes? Un gran crucero equipado con varias placas magnéticas enormes se acercaría a las coordenadas del naufragio. En primer lugar, se conectarían unos cables gruesos y muy largos a los imanes. Solo el peso de este equipo sería abismal. Pero supongamos que fuera posible. Sumerges los imanes al fondo del océano. Bajan y bajan hasta que se adhieren al casco de acero del barco. El crucero recibe la señal y tira. Y lo primero que ocurre es que uno de los imanes se desprende del casco, ya que el naufragio se ha cubierto de corales y musgo. Después, algunas partes del Titanic se desprenderían del resto y comenzarían a ascender. En este punto, la misión ya habría fracasado. La idea era recuperar todo el barco, ¿no? Pero aún así, el peso combinado de las partes del Titanic y la presión colosal del agua arruinarían toda la operación. Solo algunas partes llegarían a la superficie, y eso no es aceptable. Probablemente el plan más caro y complejo para elevar el Titanic consistía en extraer el hidrógeno y oxígeno del agua del océano. Luego irían a parar a unos contenedores especiales que se unirían al barco y subirían a la superficie junto al Titanic. El único problema de este plan es que no se puede colocar el Titanic en el vacío antes de haber hecho esto. Mientras se filtra el agua alrededor y dentro del barco, el resto del océano no hace más que llenar el espacio vacío, por lo que el proceso está condenado al fracaso desde el comienzo. Y aunque de alguna manera no fuera así, una máquina capaz de tal filtrado costaría miles de millones de dólares. La única otra forma de lograr este objetivo sería filtrando y purificando todo el océano del mundo, lo cual, por supuesto, es imposible.
¿Pero acaso un gancho gigante de construcción podría servir? Imagina que el remolcador más potente del mundo está equipado con un gancho lo suficientemente grande como para levantar un transatlántico de 52.000 toneladas de las profundidades del océano. El primer defecto de este plan es que el mismísimo gancho pesaría unas 10.000 toneladas, lo que se sumaría al ya enorme peso del Titanic. En segundo lugar, haría falta una cadena o un cable a la altura de su tamaño, que debería tener al menos 4.000 metros de longitud para llegar al barco. Después, toda esta masa bajaría hasta el fondo y se engancharía de alguna manera al Titanic, pero solo una de sus mitades, ya que el barco está partido en dos. Por último, aun si se lograra todo eso, la presión y la resistencia del agua, así como la fuerza ejercida sobre un barco tan deteriorado, harían que todo se desmorone en pedazos. En algún momento la sección enganchada se rompería y la mitad remolcada volvería a caer al abismo. También se sugirió hacer estallar el Titanic para que sus restos fueran más fáciles de recuperar. Pero esa idea fue rechazada inmediatamente, ya que los investigadores solo le encontraban sentido a recuperarlo en su totalidad, no en pedazos. De otra forma, habría perdido su valor científico e histórico. Entre las formas más fantásticas de lograrlo, se encontraba la idea de utilizar barriles de cera caliente. El principio era el mismo que con el aire comprimido. La cera se solidificaría y subiría a la superficie, arrastrando el barco hundido hacia arriba. Pero la triste realidad era que, por más que los barriles llegaran al barco y lograran abrirse, la cera se solidificaría en un instante. No habría tiempo para que se extienda y cubra todo el Titanic. Lo único que veríamos en la superficie serían cientos de cúmulos de cera sólida en forma de barril. Lo mismo ocurre con las pelotas de tenis de mesa. Al estar llenas de aire pueden subir a la superficie fácilmente, pero no bajo la enorme presión del fondo. Están hechas de un plástico fino que se aplastaría en poco tiempo. ¿Y si esos millones de pelotas estuvieran hechas de algún material resistente a la presión, una tarea tan cara como crear otro Titanic, seguirían sin funcionar? Las pelotas de tenis de mesa son pequeñas, por lo que la mayoría se colaría inmediatamente por los agujeros del barco, mientras que el resto no alcanzaría para elevar un barco de 50.000 toneladas a la superficie. Ahora bien, el único intento real de recuperar el Titanic se realizó en 1996 y fracasó rotundamente. Sin embargo, la expedición fue más simbólica que otra cosa, porque no intentaron recuperar todo el barco, sino una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Aún así, habría sido la pieza más grande que hubiera vuelto a ver la luz del sol, si la operación hubiera tenido éxito, claro. Hicieron descender 4 bolsas grandes con combustible y las fijaron a la placa del casco. Después, las soltaron y las bolsas comenzaron a levantar la pieza por sí solas. La placa se elevó unos 60 metros por debajo de la superficie. Cuando el clima se puso feo, los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas, a unos 150 kilómetros. Por más que algo hubiera salido mal, habrían podido recuperarla más fácilmente desde allí. Sin embargo, mucho antes de llegar al destino del remolque, la mitad de la placa se rompió y se hundió de nuevo en el fondo. Al parecer, 2 de las bolsas se habían soltado, dejando que la parte del barco se hundiera. A pesar de que había un localizador acústico instalado en la placa del casco, cuya batería habría durado 2 años, no se hizo ningún otro intento de recuperar la pieza perdida. Pero la principal razón por la que es prácticamente imposible recuperar el Titanic tiene que ver con su nivel de deterioro. Tras más de un siglo bajo el agua, el barco se ha oxidado por completo y se ha vuelto frágil. Tampoco ayuda que se haya partido en 2 al hundirse. El agua se precipitó al interior en cascadas, aplastando todo lo que había a bordo. El estado actual del Titanic no deja lugar a dudas. Cualquier intento de sacarlo a la superficie en una sola pieza fracasará. El barco se convertiría en polvo antes de llegar, con suerte a medio camino. Al ser la mayor catástrofe marítima de la historia moderna, el hundimiento del Titanic ha suscitado una serie de mitos, leyendas y especulaciones descabelladas a su alrededor. Por ejemplo, algunos dicen que los supervivientes de los botes salvavidas fueron atacados por tiburones. En rigor, esto podría haber ocurrido en realidad. Los grandes tiburones blancos, los mayores depredadores del océano, habitan en el Atlántico Norte y a veces recorren las aguas heladas. Pero la población de tiburones blancos había disminuido por décadas en el momento del naufragio. Así que si uno de ellos se encontraba en el lugar el 14 de abril de 1912, este estaba solo y probablemente asustado por todo el alboroto. El agua estaba llena del ruido del metal que se retorcía, de la gente frenética que intentaba subir a los botes salvavidas y de los remos que se movían en esos mismos botes. A pesar de ser un cazador temible, no se quedaría lo suficiente para averiguar qué estaba causando tanto alboroto. El único tiburón que los supervivientes pudieron avistar fue el tiburón de Groenlandia. Esta bestia acecha las gélidas aguas del Ártico y le encanta el frío, por lo que podría haberse sentido atraído por los olores de la cocina del Titanic, hundiéndose hasta el fondo. Pero el tiburón de Groenlandia es una criatura lenta y serena que prefiere esperar a que su presa caiga sobre su cabeza en lugar de cazarla activamente.
Además, es un habitante de las profundidades, lo que significa que aunque hubiera aparecido en el lugar, nadie lo habría visto de todos modos. Simplemente se habría mantenido a demasiada profundidad bajo el agua y sin problemas. Otra teoría sugiere que el Titanic fue uno de los desafortunados visitantes del famoso Triángulo de las Bermudas. Esta zona del Océano Atlántico está envuelta en un misterio incluso mayor que el propio accidente del Titanic. Numerosos barcos, aviones y hasta submarinos desaparecieron sin dejar rastro allí. Y hay quien dice que los barcos fantasmas vuelven allí de vez en cuando, vagando por los mares sin tripulación ni propósito. Aunque es interesante especular, esta teoría no tiene ninguna posibilidad. El Titanic nunca se acercó siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 640 kilómetros al sur de Terranova, lo que lo sitúa más del doble de distancia al norte de las Bermudas, el punto más septentrional de la infame zona. Incluso algunos se aventuran a decir que el Kraken, una bestia fantástica de las profundidades, de hecho atacó y hundió al Titanic. Hay pruebas científicas de que los calamares gigantes existen, y las especies más grandes podrían haber sido lo suficientemente grandes como para hundir pequeñas embarcaciones en la antigüedad. Pero ningún calamar encontrado hasta ahora ha sido tan grande como para poder causar algún daño a un barco tan titánico como, bueno, el Titanic. Además, los calamares gigantes crecen tanto debido al gigantismo de las profundidades, un fenómeno que solo se produce a grandes profundidades, y el término lo explica todo. A los calamares gigantes les encanta acechar en las profundidades y rara vez o nunca salen a la superficie. Hay varias explicaciones para ello, una de las cuales es la temperatura fría. Cuanto más frío hace, más lento es el ritmo metabólico de los organismos que habitan en ese lugar. Esto significa que pueden comer todo lo que quieran y almacenar esa comida para más tarde, metabolizándola lentamente, a veces durante años. Esto permite a las criaturas de las profundidades crecer continuamente en tamaño, incluso sin tener comida a mano. También envejecen más lentamente, lo que significa que su vida puede alcanzar cientos de años. Se sabe que los tiburones de Groenlandia, por ejemplo, viven al menos hasta 400 años. La falta de alimento en las profundidades hace que las criaturas que habitan allí también crezcan. El mayor tamaño de su cuerpo les ayuda a almacenar y distribuir mejor los alimentos y la energía. Algunos pueden atiborrarse la comida que han conseguido encontrar, hinchar tanto sus vientres que apenas pueden moverse y luego ir lentamente a la deriva sin sentir hambre alguna. Un cuerpo más pequeño significaría menos tiempo para ese almacenamiento y cuando la comida es escasa, no se puede cazar a menudo. También ayuda a que haya muchos menos depredadores abajo. Los estudios han demostrado que las ballenas azules, los animales más grandes del planeta que han existido, consiguieron evolucionar hasta ser tan grandes, principalmente porque no tuvieron enemigos naturales por millones de años. Cuando no tienes a nadie que restrinja tu crecimiento, no puedes evitarlo. Cuanto más profunda es el agua, más oxígeno disuelto hay, y eso también influye en el tamaño de las criaturas que están abajo. A las criaturas más grandes les resulta más fácil inhalar el oxígeno disuelto en el agua, aunque las criaturas más pequeñas probablemente tengan dificultades para respirar a grandes profundidades. Así que eso explicaría por qué cuanto más profundo uno va, más grandes son los calamares, y también por qué uno de estos invertebrados armados con tentáculos no podría haber hundido el Titanic. Los periódicos también explotaron la historia del transatlántico insumergible, claro. Uno de los acontecimientos más fantásticos fue que algunos de los supervivientes del accidente que no habían sido encontrados en el lugar del naufragio estaban de hecho viajando en el tiempo. Hubo historias sorprendentemente detalladas sobre personas encontradas 80 años después de la catástrofe, varadas en las aguas del Triángulo de las Bermudas. Por supuesto no sabían cuándo o dónde estaban, ni cómo habían llegado hasta allí, pero se prestaban a conceder entrevistas como si en verdad existieran. Incluso hay un libro sobre uno de estos supervivientes que fue encontrado en un bote salvavidas en el Triángulo de las Bermudas en 1990. Sigue la historia ficticia de una mujer que se encuentra en un mundo completamente diferente al suyo y trata de encontrar su lugar en él. Aunque las historias de los supervivientes reales del Titanic no son menos emocionantes. La más increíble es probablemente la historia de Violet Jessop, apodada Miss Inundible. Su saga comenzó años antes del accidente del Titanic y continuó mucho después. Violet era la mayor de los 9 hijos de su familia, por lo que tenía el deber de mantener a sus hermanos menores en caso de que les ocurriera algo a sus padres. Y un día, cuando su madre cayó enferma, se vio obligada a cumplir ese deber. La madre era camarera, así que Violet decidió seguir su ejemplo. En 1910, consiguió un trabajo en el transatlántico más lujoso de la época, el Royal Mail Ship Olympic. El primer año transcurrió con tranquilidad y Violet estaba contenta con su empleo. El trabajo duro en la cubierta del barco de la mañana a la noche no la asustaba. Le gustaba hablar con la gente y disfrutaba de las hermosas vistas del Atlántico. Así que el 20 de septiembre de 1911, Violet trabajaba en la cubierta como de costumbre. El mar estaba en calma y el tiempo era excelente. Nada presagiaba algo malo. El barco navegaba por el estrecho de Solent, que separa la isla de Wight del Reino Unido continental. En ese momento, el crucero militar británico Hawke apareció por delante. Debería solo haber pasado por el Olympic, pero algo salió mal. Los barcos se fueron directos el uno al otro. El capitán del Olympic trató de maniobrar para evitar la colisión, pero fracasó. La proa del Hawke estaba diseñada específicamente para embestir a otros barcos y esa vez embistió al Olympic. ¡Pum!
El transatlántico se estremeció y la gente gritó de pánico. Un enorme agujero apareció en el estribor del transatlántico. Violet cayó sobre la cubierta por la fuerza del golpe. Por suerte, ambos barcos se mantuvieron a flote y nadie resultó herido. Esta vez la fortuna estuvo del lado de Violet. Ella regresó a tierra y siguió buscando otras oportunidades de trabajo, ignorando su mala experiencia con el Olympic. Consiguió varios empleos más hasta el mes de abril de 1912. Como habrán adivinado, Violet consiguió uno en el Titanic, el mejor y más lujoso de la época, y uno de los 2 barcos hermanos del Olympic. Curiosamente, al principio no quería trabajar en él, pero sus amigos la convencieron. Al fin y al cabo se consideraba un trabajo de ensueño. El crucero que iba a realizar reunía a decenas de personas ricas y famosas, y la paga era muy buena. Subió a bordo del Titanic el 10 de abril, sin saber nada de lo que iba a ocurrir en apenas 4 días. Cuando se produjo el desastre, Violet estaba descansando en su camarote y ya se estaba quedando dormida. La sacudida de la colisión casi la arranca de su cama. Luego fue llamada de inmediato a la cubierta superior. No cundió el pánico a bordo. Nadie creía que el barco insumergible pudiera hundirse de verdad. Incluso cuando los 5 compartimentos estancos se llenaron de agua, llevando al Titanic a su inminente perdición, todo el mundo se mostró tranquilo y reservado. Violet fue una de las primeras en subir a un bote salvavidas. Le ordenaron que entrara para demostrar a los demás que era perfectamente seguro. Así que cuando subió al bote, fue seguida por una pequeña multitud. Fue testigo de la lenta desaparición del transatlántico insumergible desde el bote salvavidas y aguantó a salvo junto con el resto de los pasajeros que venían con ella, hasta que el Carpathia llegó 3 horas después para recogerlos. Cuando Violet llegó a Nueva York a bordo del barco de rescate, volvió a ir contra viento y marea, demostrando que su espíritu era inquebrantable. Siguió trabajando en el mar y 4 años después, el destino la volvió a alcanzar. Consiguió un trabajo en el Britannic, un transatlántico de vapor modernizado y adaptado como buque hospital en el mar Egeo. Y sí, era la tercera hermana del Olympic y el Titanic. El 21 de noviembre, el barco tomó una ruta que ya había navegado varias veces, pero ese día en particular no tuvo suerte. El Britannic chocó contra una mina submarina. Violet consiguió sobrevivir al tercer naufragio de su vida. La explosión sacudió a todo el barco, haciéndolo caer, y el enorme Britannic comenzó a hundirse rápidamente. El barco tardó menos de 1 hora en hundirse por completo. Violet no tuvo tiempo de subir a un bote salvavidas, así que saltó por la borda al agua fría. Allí, nadó hasta el bote salvavidas más cercano y subió a bordo. Pero las hélices del barco seguían funcionando. Daban vueltas en el agua y jalaban el bote hacia ellas. Violet vio el peligro y saltó del bote a tiempo para escapar de las hélices. Pero el traicionero remolcador se le echó encima al mismo momento. Ya en el agua fue arrastrada bajo la quilla del barco y se golpeó la cabeza. Lo único que la salvó de perder el conocimiento y probablemente la vida fue su espesa cabellera. Al final, Violet se alejó del motor y fue recogida por otro barco. Las 3 catástrofes a las que Violet consiguió sobrevivir no la detuvieron. Siguió trabajando en cruceros hasta 1950. Recorrió el mundo en 2 ocasiones a bordo del lujoso transatlántico Belgaland. Afortunadamente, la serie de percances terminó y Violet Jessop no volvió a naufragar. En 1950 se trasladó a Great Ashfield, en el condado de Suffolk. Había trabajado en el mar durante casi 42 años. Contenta con su carrera, se instaló en una gran casa de campo construida en el siglo XVI. Aún así, la fama de sus 3 milagrosas supervivencias se extendió por el mundo y fue apodada acertadamente Miss Inundible. Otro audaz superviviente del Titanic que ganó fama mundial fue Richard Norris Williams, una leyenda del tenis. En ese momento era un aspirante a jugador de tenis de 21 años de Suiza y un futuro estudiante de Harvard. En 1912, él y su padre reservaron un viaje a bordo del Titanic para ir a Estados Unidos, donde estudiaría historia y geología. Tomaron el tren desde Ginebra para dirigirse a Cherburgo, Francia, donde abordarían el transatlántico. En el camino, Williams notó una cara familiar en uno de los autos. Era otro tenista muy respetado, Carl Behr. En ese momento, solo asintieron el uno al otro en reconocimiento, sin darse cuenta de que el destino estaba a punto de atarlos de la manera más increíble. Behr tenía 26 años en ese momento y se había hecho famoso en el mundo del tenis por representar a los Estados Unidos en la final de la Copa Davis de 1907. Pero Behr estaba subiendo al Titanic por una razón más personal que Williams. Se había enamorado de la amiga de su hermana, Helen Newsom, y planeaba casarse con ella. Pero no era tan fácil. Su familia no estaba en absoluto a favor de esa relación. 0. Helen era de Ohio, y sus padres habían decidido llevarla a un gran viaje por Europa para separar a la pareja. Pero tan pronto como Behr se enteró, reorganizó su agenda de negocios y se unió a Helen. Una vez terminada la aventura europea, todos iban a regresar juntos a América en el barco insumergible. Tanto Behr como Williams eran pasajeros de primera clase y tenían alojamiento en la cubierta C o Shelter Deck. Sin embargo, no hablaron mucho y cada uno se ocupó de sus propios asuntos.
Cuando la embarcación golpeó el iceberg, la gente recibió instrucciones apresuradas de subir a los botes salvavidas. Carl Bear no iba a dejar a su amada señorita Newsom, entonces fue con ella y sus padres al bote salvavidas número 5. Fue entonces cuando el destino de dos tenistas comenzó a entrelazarse. En aquel entonces las reglas de prioridad de evacuación dictaban que las mujeres y niños tenían que ir primero. Los hombres ocuparían los últimos botes salvavidas cuando el resto de los pasajeros hubieran sido enviados a mar abierto. Bear y sus compañeros encontraron a Bruce Ismay en cubierta, quien era el director gerente de la White Star Line, la compañía propietaria del Titanic. Tan pronto como los vio, les aconsejó a todos que se subieran a un bote salvavidas. De esta manera, Bear, que parecía un tipo fuerte, podía remar en el bote con el resto de los caballeros. Sin embargo, Richard Williams tuvo una noche más difícil. Él y su padre intentaron guiar a tantos pasajeros como pudieron a los botes. El barco ya había comenzado a hundirse y la mayoría de los botes no estaban nivelados, por lo que los hombres tuvieron que pararse en el borde y ayudar a los pasajeros a subir. Después de bajar el último bote al océano, comenzaron a dirigirse hacia el puente para obtener más direcciones. Pero en algún momento, mientras estaban en cubierta y al aire libre, una de las chimeneas gigantes se desprendió y cayó directamente sobre las cabezas de Williams y su padre. Saltando desesperadamente fuera del camino, Williams se sumergió en el agua helada. La chimenea golpeó el agua cercana, empujándolo más hacia afuera. Finalmente se encontró aferrado a uno de los botes salvavidas. Pasó un tiempo así, sin aliento y aferrándose a su vida. Finalmente, reuniendo lo último de sus fuerzas, Williams logró trepar al interior. Había agua en el bote que le llegaba a las rodillas. Llevaba un abrigo de piel grueso y zapatos que se quitó en cuanto salió del agua. Se le unieron algunos otros pasajeros tan desafortunados como él. Tuvieron que permanecer en el frío glacial durante unas horas, hasta que finalmente los llevaron a otro bote salvavidas que los llevó al Carpathia. Debido a que habían estado sentados hasta las rodillas en agua helada durante tanto tiempo, todos los sobrevivientes de ese bote salvavidas necesitaban atención médica de inmediato. Cuando el médico de Carpathia miró las piernas de Williams, se sorprendió. Estaban severamente congeladas. La única forma que vio el médico para salvarle la vida fue amputarle ambas piernas desde las rodillas para abajo, pero Williams se negó. Casualmente, Carl Bear también estaba a bordo. Y afortunadamente, estaba bien. Estaba ayudando a los otros supervivientes. Fue entonces cuando las dos futuras leyendas del tenis finalmente se encontraron. Williams dijo que Bear había mostrado una gran amabilidad. Se sintió más animado, por lo que comenzó a dar sus primeros pasos en la cubierta del Carpathia. No quería que su carrera en el tenis se truncara. Entonces, luchando contra la angustia, se levantaba cada 2 horas y caminaba para tener algo de circulación en sus piernas. Con el paso del tiempo, mejoró el estado de salud de Williams. Después de que llegaron a Nueva York, se tomó un tiempo libre para recuperarse por completo. 6 semanas después, volvió a jugar al tenis y ganó el campeonato de Estados Unidos en dobles mixtos el mismo año. Cuando terminaron los torneos, finalmente ingresó a Harvard y su carrera en el tenis prosperó. En 1914 y 1916 se convirtió en el campeón individual de Estados Unidos y en 1924 ganó una medalla de oro olímpica en dobles mixtos y lo hizo incluso con un esguince de tobillo. Se hizo tan conocido a lo largo de los años que los medios empezaron a escribir artículos sobre sus logros deportivos en todo el mundo. La primera vez que Bear y Williams se enfrentaron en un partido fue en 1912, poco después de su experiencia compartida en el Titanic. Bear fue el ganador de ese juego y fue la primera derrota de Williams en Estados Unidos. Después de ese partido siguió entrenando y 2 años después, en la revancha, Williams cambiaría las cosas y se convertiría en el ganador. Después de derrotar a Bear en los cuartos de final, Williams ganó su título por primera vez. Se convirtió en uno de los mejores tenistas de su tiempo, ganando la Copa Davis 5 veces, dobles de Wimbledon y los nacionales de Estados Unidos 2 veces. Ambas leyendas obtuvieron un lugar en el Salón de la Fama del Tenis Internacional, pero si bien el tenis fue una gran parte de la vida de ambos hombres, no fue el único éxito que encontraron. Después de que terminaron sus carreras deportivas, ambos se convirtieron en notables financieros. Bear abandonó su carrera de abogado y se interesó por la banca. Williams siguió un camino similar. Se convirtió en banquero de inversiones y fue presidente de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Muchos años después del incidente, salieron 2 libros que contaban las historias de los 2 hombres sobre el Titanic. Nadie sabía de sus encuentros ni de su amistad. Una de las personas más heroicas a bordo del Titanic fue Margaret Brown, conocida popularmente como la insumergible Molly Brown. Ella era una socialité y filántropa estadounidense, que a principios de 1912 viajaba por Francia con John Jacob Astor IV, quien también se subió a bordo del Titanic. Ni siquiera tenía la intención de estar en ese barco, pero mientras estaba en París, Margaret se enteró de que su nieto mayor estaba gravemente enfermo en Denver. Eso la hizo comprar un boleto para el primer transatlántico que iría a los Estados Unidos, que resultó ser el Titanic. Llegó allí como pasajera de primera clase desde Cherburgo, Francia.
Si bien muchos pasajeros todavía se negaban a creer que el barco insumergible realmente pudiera hundirse, Margaret fue una de las pocas que vio la situación como era: un terrible desastre. Ella estaba ayudando a la tripulación, guiando a los pasajeros a los botes salvavidas y ayudándolos a subir a bordo. La tripulación la instó a entrar también, pero ella se negó rotundamente y continuó llevando a otros a un lugar seguro. A pesar de que muchos de los botes salvavidas no estaban completamente cargados, fue en parte gracias a Margaret Brown que se salvaron muchas vidas esa noche. Al final, la tripulación logró persuadirla para que también se subiera a un bote y la bajaron a las frías aguas del Atlántico Norte junto con otras 27 personas. Ella y sus compañeros sobrevivientes presenciaron el hundimiento del Titanic desde el bote, pero ella fue la única que tomó un remo y comenzó a animar al resto de las personas a bordo a regresar y buscar más sobrevivientes. Robert Hickens, el intendente del Titanic, se opuso fervientemente a esa decisión. Temía que si se acercaban al barco, su bote quedaría atrapado en una corriente descendente creada por el transatlántico que estaba hundiéndose. Otra razón era que la gente en el agua podría apresurarse hacia el bote y volcarlo en medio del pánico. Margaret estaba furiosa. Miró a Hickens a los ojos y le dijo que lo arrojaría por la borda si no regresaban para ayudar a las personas necesitadas. Sin embargo, se desconoce si finalmente logró persuadirlo o no. Ya a bordo del RMS Carpathia, Margaret continuó con su esfuerzo y organizó un comité con los pasajeros supervivientes de primera clase. El propósito era asegurarse de que los sobrevivientes de segunda y tercera clase tuvieran todas las cosas básicas que necesitaban, y ella misma brindaba asesoramiento a las personas. Su conocimiento de idiomas extranjeros la ayudó a hablar con los pasajeros que hablaban poco inglés y coordinó el esfuerzo para proporcionar mantas y suministros básicos a los sobrevivientes. Más tarde, muchas personas la llamarían por su nombre con gratitud por ayudarlos en los momentos más difíciles. E incluso después de que Carpathia llevó de manera segura a los pasajeros supervivientes del Titanic a Nueva York, Margaret se convirtió en una de las mujeres líderes más famosas de Estados Unidos del siglo XX. Ella sola resolvió un gran conflicto en Colorado y luego casi se convirtió en senadora de los Estados Unidos, pero finalmente interrumpió su campaña para ayudar a donde se le necesitaba. En sus últimos años, decidió llevar una vida más pacífica y se convirtió en actriz, y en 1932 se fue tranquilamente mientras dormía. También hubo un caso bastante exótico de rescate gracias a un bastón. En julio de 2019, ese artículo se vendió en una casa de subastas en Rhode Island. Según testigos y documentos, ese bastón salvó a todo un grupo de 27 pasajeros del Titanic en un bote salvavidas. Y todo gracias a su característica única, una luz incorporada. En la primavera de 1912, Ella White, de 55 años, viajaba por Europa con su buena amiga Mary Grace Young, una profesora de piano de 36 años. Pueden suceder diferentes cosas mientras estás en una aventura, cosas como lesionarse el pie. Eso fue exactamente lo que le sucedió a la señora White en algún momento durante sus viajes al extranjero. Debido a este percance, tuvo que conseguir un objeto que le ayudara a caminar. Decidió comprar un modelo elegante con una corona iluminada por pilas, una decisión que le salvaría la vida solo un mes después. Cuando terminaron sus vacaciones en Europa, la señora White y la señora Young consiguieron boletos de primera clase para el RMS Titanic y se dirigieron a su casa en Nueva York el 10 de abril de 1912. La señora White también viajaba con una criada, una sirvienta y algunos pollos que ella y su amiga habían comprado en Francia. A pesar de las lujosas comodidades disponibles para los pasajeros de primera clase, Ella White y Mary Young no salieron mucho de su cabina, prefiriendo la compañía la una de la otra. Y la primera vez que la señora White dejó su alojamiento por más tiempo del necesario fue para cenar la noche del 14 de abril, cuando el Titanic se sacudió por la colisión. Junto con su pequeña tripulación personal, dejó la comodidad de su lujosa suite y llegó al piso superior. Una multitud ya se había reunido allí, esperando explicaciones e instrucciones. Momentos después, el capitán Edward Smith anunció que era hora de ponerse los chalecos salvavidas y subir a los botes. No hubo pánico, y la gente estaba entrando en los botes con bastante calma, solo insatisfecha con las molestias. El bote salvavidas número 8, que transportaba a la señora White, su doncella y la señora Young, fue uno de los primeros en partir. Cuando se alejaron lo suficiente del barco, el desastre se hizo evidente. El Titanic se estaba desmoronando ante sus ojos incrédulos. Todos ahora se dieron cuenta de que tenían que valerse por sí mismos. La noche era oscura, tranquila y sin luna, con las olas rompiendo suavemente contra las tablas del bote salvavidas. Durante un tiempo, los supervivientes se limitaron a sentarse y observar cómo el revestimiento insumergible descendía lentamente hacia el abismo acuático. Pero entonces supieron que tenían que hacer algo. Remar en una dirección aleatoria no era una opción. Necesitaban luz para guiar su camino. Con horror, los pasajeros se dieron cuenta de que las lámparas instaladas en la proa de su bote salvavidas no eran suficientes para ver a través de la noche profunda y oscura. Fue entonces cuando la señora White recordó su bastón. Tenía una linterna incorporada, perfecta para ese propósito, y más potente que las lámparas del barco.
Entonces los 27 sobrevivientes en el bote salvavidas número 8 ahora tenían que remar para salvar sus vidas. La señora White, con su bastón iluminado, se convirtió en su señaladora. Estaba oscuro, muy frío, y las aguas que los rodeaban estaban llenas de escombros. Pero siguieron adelante, sin saber qué tan lejos estaba la ayuda. Luego, cansados y helados, los pasajeros del bote salvavidas vieron una luz en algún lugar a lo lejos. ¿Podría ser un barco que venía a rescatarlos? Ella White siguió agitando ese bastón como la única luz de esperanza que todavía tenían. Después de 45 minutos de viaje, los pasajeros a bordo del bote salvavidas número 8 decidieron dar la vuelta para ver si podían salvar a más personas. Después de todo, su bote, siendo uno de los primeros en partir, solo tenía 27 personas, pudiendo contener fácilmente el doble. Lamentablemente, a pesar del heroísmo de esta decisión, cuando regresaron, no había ningún barco del que rescatar a la gente. El Titanic ya se había adentrado en las profundidades del Océano Atlántico. Ahora tenían que preocuparse por su propia supervivencia. Con la señora White aún sirviendo como su guía y baliza, los pasajeros remaron hacia la luz que habían visto antes. De hecho, resultó ser el RMS Carpathia. Los recogió, tiritando de frío y exhaustos hasta el límite, a las 7:30 am del 15 de abril. La valiente dama que iluminó el camino para el bote salvavidas viviría hasta los 85 años, falleciendo en 1942. El bastón único se quedó en la familia, atesorado como un artefacto de gran valor. La persona que finalmente lo vendió en una subasta fue Brad Williams, sobrino bisnieto de la señora White. Recibió el bastón de su madre. Durante años lo había guardado en su paragüero entre otros 35 bastones de su colección. Pero al final, decidió que necesitaba un hogar mejor donde sería honrado. Si bien se ha dicho mucho sobre el legendario crucero y los supervivientes de su accidente, hay otro personaje de estos eventos que recibió injustamente poca atención: el propio iceberg. Pero ciertamente vale la pena mencionar la historia de esa cosa también. Todo comenzó en enero de 1912. Un trozo gigante de hielo se desprendió de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. El hielo estaba formado por la nieve que había caído unos 100.000 años antes del evento. En ese momento, los mamuts todavía deambulaban por el planeta. El iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 520 metros de largo. Pesaba cerca de 75 millones de toneladas. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más hacia el sur que otros icebergs. Y de los 15.000 a 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Otros se derriten o quedan atrapados en aguas poco profundas en el camino. Este iceberg también se derritió después de estar al aire libre durante tanto tiempo, pero aún pesaba un impresionante 1,5 millones de toneladas. Es casi el doble que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba sobre la superficie del océano a más de 30 metros. Y aún así, si lo hubieras notado flotando junto a tu transatlántico, se habría visto inofensivo. Pero solo a primera vista. La mayor parte de cualquier iceberg siempre está oculta bajo la superficie. Normalmente una 1/10 parte es visible sobre el agua. Y el témpano del que estamos hablando no fue una excepción. Por eso, en la noche del 14 de abril, los vigías del nido del cuervo del Titanic no podían ver la roca de hielo en la distancia. No había luz de luna, y aunque la hubiera, no se reflejaría bien en la superficie irregular del témpano. El poderoso barco se estrelló contra el iceberg con su estribor, dejando aterradores cortes en su casco, a través de los cuales el agua del océano comenzó a inundar los compartimientos estancos. 1, 2, 5. 5 compartimentos estaban llenos de agua, sellando el destino del Titanic. Había sido construido para resistir la inundación de solo 4, y el resto es historia. Pero no para el iceberg. El 15 de abril, el transatlántico alemán SS Prinz Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El mayordomo en jefe del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que llamó su atención fue una franja bastante grande de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco chocó con el iceberg durante las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el infame trozo de hielo y tomó su foto fue el capitán de un barco utilizado para tender cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en la zona donde se había hundido el Titanic. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, la pintura roja. No fue difícil conectar los puntos. Al final, una de las fotos tomadas ese día se vendió en una subasta en 2015, y la oferta final fue de más de $32,000. Y sin embargo, hay al menos una persona que afirmó que no había ningún iceberg y que el Titanic se hundió debido a una misteriosa explosión. Un publicista armenio de 25 años, Beginat Burat, viajaba a bordo del legendario transatlántico para entregar algunos libros que había publicado junto con su padre a los Estados Unidos. Compartía su camarote con otros 3 hombres, con uno de los cuales Beginat rápidamente se hizo amigo.
La noche del 14 de abril, los hombres estaban profundamente dormidos cuando algo que sonó como una gran explosión los despertó. ¡Bam! Y 2 de ellos fueron arrojados de sus literas por un fuerte empujón. Los hombres se reunieron, se ayudaron unos a otros y salieron a ver qué pasaba. Pronto descubrieron que la tripulación estaba conduciendo a mujeres y niños a bordo de los botes salvavidas y el barco se estaba hundiendo. Beginak y su amigo pronto se dieron cuenta de que no tenían más remedio que quedarse en el barco y hundirse con él, o probar suerte y saltar por la borda para tener la oportunidad de ser rescatados. Sin mucha vacilación lo hicieron. Beginak solo tomó su pasaporte y dinero en una pequeña bolsa que colgaba de una cuerda alrededor de su cuello. Los amigos fueron inmediatamente separados por una ola y el publicista se encontró varado en el agua. Perdió su chaleco salvavidas y estaba luchando contra el mar helado, tanto como pudo, cuando se topó con un bote salvavidas. Desafortunadamente ya estaba abarrotado y la gente no lo dejó entrar a pesar de sus súplicas. Estaba entumecido, acalambrado y finalmente perdió el conocimiento. Ese podría haber sido el final de su historia, pero se despertó a bordo de otro barco, que resultó ser el Carpathia. A la mañana siguiente, el barco llegó a Nueva York. Aún sintiéndose muy mal después de su terrible experiencia, Beginak fue llevado a un hospital. 12 días después, una mujer entró en la habitación y todo lo que pudo decir entre lágrimas fue: «Oh, querido muchacho». Resultó ser la persona que había salvado a Beginak. La señora Astor tenía 50 y tantos años y le dijo al joven que el bote salvavidas al que trató de subir en realidad no se fue sin él. La señora Astor les dijo a los marineros que el joven era su hijo y que no los dejaría ir sin él porque ya había perdido a su marido en el Titanic. Resultó que había guardado el pasaporte y el dinero de Beginak y lo invitó a visitarla cuando se sintiera mejor. Después de recuperarse, el escritor se reunió con su familia en Boston y hasta recibió todos los libros que planeaba vender en los Estados Unidos, ya que viajaban en un barco diferente. Beginak vivió una larga vida y como gran narrador compartió muchas veces lo que le sucedió. Curiosamente, nunca mencionó que un iceberg golpeara el Titanic y siempre hablaba de una explosión. Si lo que dijo era cierto, algo debió haber causado ese boom. Pudo haber sido un incendio y mucha gente realmente cree en esa teoría, diciendo que en el casco del barco había carbón quemado. Ese incendio habría comenzado mucho antes de la partida del barco y simplemente no había forma de apagarlo. El Titanic debe haberse ido con el fuego todavía encendido y las llamas debilitaron tanto el casco que no pudo sobrevivir a su encuentro con un iceberg. Los partidarios de esta teoría utilizan imágenes del Titanic saliendo de los muelles como evidencia, señalando una enorme marca oscura en el casco. Sin embargo, incluso si eso fuera cierto, todavía no quedaría claro si el fuego provocó una explosión, y los partidarios de esta teoría no niegan que hubo un iceberg. ¿Cuál es la verdad? Puede ser que nunca la descubramos.